preguntarle por definir un poco su estilo, por definir su trabajo, su pintura. Tiene tantas definiciones que dan los críticos. Yo creo que está influenciado en realidad un poco por el surrealismo, pero muy someramente. El expresionismo abstracto incluso. O sea, muchas tendencias están ahí que a mí yo creo se hizo una síntesis y empecé a trabajar o sea, salió un estilo mío. De bastante color, forma bastante, decía, reales, otra un poco más abstracta, pero la idea era de reflejar el mundo contemporáneo, es decir, estoy hablando ya ahora, no el inicio. O sea, de alguna manera ha influido todo el problema actual del cambio climático, todo lo que se está dando. Y sobre todo en la primera etapa hay una serie de obras que son casi de carácter robótico, algunos personajes robóticos, mecánicos, y muy estructural la obra con una serie de máquinas pequeñas, no sé si las ubicas en las primeras obras. Entonces ya hay una influencia exterior del medio, pero surrealista no creo que haya, muchos han puesto surrealista, pero no creo que haya sido la tónica de ella, tanto por el color, por la forma un poco estructurada. El surrealista sueña un poco más con la realidad, los míos son mundos imaginados. Incluso el título de la exposición se llama Viaje a Sidonia, es decir, Sidonia, tú sabes, es una zona de Marte, donde algunos astrónomos encontraban que habían pirámides, habían, qué sé yo, esculturas, personajes. Pero ese viaje es un viaje que uno no sabe dónde termina y que encuentra en el final. Es un viaje largo, se parte desde la niñez. Yo empecé a dibujar muy pequeño, mi padre era constructor civil, entonces yo le ayudaba incluso en los planos. Por eso en realidad mi obra es un poco estructurada, porque los planos son en línea recta, qué sé yo. Trabajaba mucho la pluma, después entré al Instituto Nacional y ahí tuve de profesor a Percy, ubica a Percy. Y era, si no era buen profesor, pero era muy motivador. Entonces todo el curso haciendo dibujos, historietas, incluso cada uno hacía una revista y se intercambiaban después esas revistas. Yo creo que a partir de ahí comenzó a desarrollar ya un deseo de seguir trabajando en lo que es arte. Después que ya cuando salí de ahí de los colegios fui primero a la escuela de artes aplicadas, que queda en Arturo Prat. Y una muy buena escuela era. Tenía orfebrería, ahí trabajaba Juan Aguinaldo como profesor y otro profesor bastante bueno. Había dibujo, color, de todo tipo, orfebrería, y todos los cursos lo hice. Pero me di cuenta que el título que te daban era de decorador de interiores. Entonces no me interesó mucho. Y me di cuenta que en realidad lo que me interesaba era pintar, dibujar. Y ahí fui a la Escuela de Bellas Artes. En la Escuela de Bellas Artes, ahí tuve profesores qué sé yo, a Montesino, en acuarela Roa, pero eran un poco tradicionales, sobre todo Roa, por decir, un paisajismo tradicional. E incluso desaprobé el curso por inasistencia. Es que me aburría un poco con la clase. Y profesor que más me interesó y me abrió más el camino fue Balme.
José Balme. En esos tiempos tenía de ayudante a Brugnoli, que ahora es director del Museo de Arte Contemporáneo. Y él me abrió el camino ya a otras cosas. Esa cosa del bodegón ya estaba muy repetido. Y afortunadamente me abrió una beca para ir a España, el Instituto Cultural Hispánico. Y ahí entré a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Es una escuela que en un aspecto era muy clásica, sobre todo en el dibujo. Había un taller de dibujo que se llamaba Dibujo del Movimiento, que acá en Santiago se ha hecho eso, que es bastante interesante de todas maneras. 3 personajes que se mueven constantemente. Y uno tenía que sacar, como una máquina fotográfica, sacar toda la composición de los 3 personajes en ese movimiento que eligió y llevarlo a un gran formato. Era muy difícil, pero bueno, salieron esas cosas. Pero había otros profesores que eran bastante avanzados, que se llamaban, no me acuerdo el nombre bien, en los últimos años. Entonces se quedó con varios cuadros míos. Y siempre me decían las compañeras, porque algunas estaban, como el trabajo ahí es muy tradicional, clásico, aquí había que hacerse su propio camino. O sea, ¿y qué pasaba? Que estas chicas o los varones siempre repetían el curso porque seguían haciendo bodegones, cosas así tradicionales. Y a mí incluso una chica me dijo, oye, tú, claro, mis cosas eran más voladas, tú eres tomar droga, hijo, para hacer estas cosas. Y no era así, pues sí, tenía unos personajes extraños, qué sé yo. Bueno, y ahí terminé todo el curso, saqué un título de profesor de dibujo. Estaba con mi señora allá y mi señora, bueno, quedó embarazada. Entonces tuve que volver para acá. Y esa es la historia de los inicios. Llego acá y en realidad llegué en un momento ágido. No había trabajo, qué sé yo. Pero afortunadamente ofrecieron el Instituto Cultural de Providencia, me ofrecieron unas clases. Y ahí estuve trabajando, incluso trabajé hasta en la papelera, en clase. Hasta que finalmente me incorporé al Departamento de Artes Plásticas de la UNCE. Y ahí desarrollé, con otros compañeros de ahí, hicimos varios proyectos por ejemplo, un viaje a Chiloé, hacer un estudio de las costumbres, sacar bocetos, dibujos. Y como la universidad pagaba, estaba bien. También me salieron exposiciones, por ejemplo, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Era un concurso que se hacía en Nueva York, en Washington, perdón. Y a su vez coincidió con una exposición del tiempo del presidente, se me ha olvidado, que él también estaba allá, y tuve 2 exposiciones simultáneas, una individual y una colectiva. Y en la individual me fue bien, se vendieron varias cosas, que es raro eso en realidad, es que en Estados Unidos es diferente. Como el director, que no me acuerdo el nombre, de esos tiempos, me compraba unos cuadros, entonces, tú sabes, compraba el jefe y compraba los demás. También expuse en Alemania. Un pintor alemán radicado acá me invitó que fuera a esta galería y habló con ella y fui a exponer a Alemania. Desgraciadamente, no es que me haya ido mal, pero fui con un amigo, estábamos, me acuerdo, en una residencia de estudiantes, porque después iba a irse a una casa chilena, pero no tenía preparado el lugar. Y como no sabemos alemán,
veíamos la televisión y habían portaaviones que salían aviones, qué sé yo, y con guerra, había estallado la guerra contra Irak, el ataque contra Irak. Entonces, ¿qué pasó? Que todo el mundo ahí en Alemania estaba temorosa de otra guerra, porque Estados Unidos decía que esa guerra iba a abarcar todo. Y bueno, las ventas fueron bajas, la galerista pasaba llorando, porque claro, recordaba la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, esas son algunas experiencias de exposición interesantes que uno podría hacer. Acá el Museo de Bellas Artes, que hizo una exposición de 30 años de pintura. Que sacó un libro, ¿lo conoces tú? Sí. No. Y creo que fue un buen libro en relación a lo que había. Evidentemente, como le comentaba, yo comencé a hacer bodegones, cosas, flores, lo que es tradicional que se hace hasta que fui descubriendo otros mundos, es decir, en realidad no es solamente eso, estaba el surrealismo, abstraccionismo, expresionismo, y ahora hay montones de movimientos. Pues, entonces, bueno, y de alguna manera me fui involucrando en esas nuevas maneras de hacer, pero fue saliendo de forma natural, no por una búsqueda así ansiosa, sino, no, es decir, sobre todo por los temas, es decir, que estaba involucrándome. Y he seguido realmente los colores han cambiado, las formas quizás más, no sé. No sé cómo encuentra usted si hay cambio. En particular me agrada la actual y bueno, la del libro Ya. me gusta mucho. ¿Y cuál es la actual? ¿Mm? ¿Cuál es la que dice usted actual? Me imagino que el libro va... Sí, claro, de principio, final, ya. De principio a final. Lo que pasa al principio es es más esquemático, es decir, pero es interesante todos esos seres chicos que aparecen, no sé, en los cuadros. Yo lo encuentro para mí interesante, porque a la gente, como en esos tiempos, lo encontraba muy extraño, pues, decir, un cuadro de esa manera. Ahora, claro, posteriormente como que me liberé un poco y aparece mucho más el color, mucho más las formas reales. A eso dice usted, ¿no? Claro. Entonces, más comprensible, diría yo. Pero tanto las dos cosas no son malas, o sea, no son... Están un resultado interesante respecto a la época, ¿no? Y a la manera que estaba comenzando. Me imagino que en la carrera del pintor ser rupturista viene siendo positivo, tal vez por un tema de diferenciación. Pero ¿cómo se logra que...? No, que el rupturismo aparece porque de repente anda una búsqueda, no quiere hacer una ruptura así porque sí. Eso va apareciendo de repente, se encuentra algo, se fija, y hay un quiebre, ¿no? Pero ahora estaba haciendo unas pocas, a esa vista ya una cabeza, una cultura, esos son primeros inicios nomás. No sé si sigue, a lo mejor sigo. Pues me estoy interesando un poco en la escultura. Y bueno, sí, ahora últimamente lo que vamos a presentar, mucho grafito, que no se ha presentado. Dibujos gráficos, dentro de la novedad, que es tomar como temática, no como una exposición así, o sea, temas, por ejemplo. Creo que se le va a dar un poco de importancia a los rostros robóticos que tengo, o las formas robóticas. La cultura son muy pocas. Y la pintura que se está haciendo, que son temas más o menos parecidos a los anteriores.
Bueno, por ejemplo, en Estados Unidos me fue muy bien, no hubo problema. Salió en la prensa, que sé yo, todo ese tipo de cosas. Alemania, quizás por el tiempo de guerra que había en Irak, influyó mucho. Pero también había algunas ventas no como lo hubiera deseado. Pero creo que son experiencias bastante interesantes. Ahora, ¿dónde puse más? En Ecuador, que pusimos, claro, con 2 amigos más, en Quito. Y como nos persiguen la guerra, tuvo la guerra, no que hubo un enfrentamiento con Perú. Justo llegamos y empieza ese enfrentamiento, se inaugura la exposición, porque ya está inaugurada, está invitada hasta la ministra de Cultura, sin cuadros, porque no llegaron los cuadros. Y por la famosa guerra, que era un enfrentamiento en la frontera en realidad, pero todo lo que los aviones estaban trasladando militares ecuatorianos hacia la frontera. Así que hubo una segunda inauguración. Y ahí, bueno, llegaron todas las autoridades y se hizo en forma normal. Pero ya hubo un problema ahí que ya estaba fallando algo ya. A veces hay ideas preconcebidas, pero generalmente lo que hago yo es usar la escritura automática que usaban los surrealistas. Entonces yo lanzo montones de líneas y van apareciendo formas a lo mejor, borro y a veces creen cosas. Y la verdad que nunca comienzo con la pintura de esa manera, es decir, es fácil perderse. No, entonces yo siempre hago un boceto antes. Ese boceto, ya sea ya planificado o así, en búsqueda totalmente inconsciente. Y van saliendo cosas. Y creo que ayudan bastante a crear máquinas, a veces de cosas se sale muy, como dijera, auténtico, o sea, verídico, no tan duro, ¿te fijas? No sé si me explico. Sí, lo entiendo. Ya. Y, bueno, Y de ahí, de esa manera, ya cuando tengo la idea más o menos preconcebida, empiezo a incorporar el color. Pero también tú en un cuadro puede cambiar mucho. De repente pones todo el color y resulta que no está funcionando. No está funcionando la cosa y hay que cambiarlo. O llega un momento a veces que pasa que borrar mejor o cambiar de tela. Todas esas cosas pasan. Todo ese proceso que hubo un proceso totalmente inconsciente. Y a través de inconsciencia se van apareciendo formas, ideas y se va desarrollando el objeto. Por ejemplo, en los dibujos que voy a presentar hay mucho de eso de empezar a dibujar así, plop, y van apareciendo cosas. Y no sé, explicarle a ellos, tendría que decirle que este cuadro partió de la nada, o puede ser, claro, decir que partió de formas totalmente inconscientes y se llegó a esto. A veces hay ideas preconcebidas, y otras veces no. Expresionistas que son súper reconocidos y tiran la mancha, que se van, juegan. Otros pintan la pintura y la tiran los nombres no te van a dar porque no. Tiran al exterior, hay un pintor, y después
a las maestras en la pintura que está todo así, con otra forma. Entonces las retoca, las arregla. Hay diferentes maneras. También puedes pintar, manchar así y ponerle un plástico encima y lo levantas y sale otra pintura y empiezas a retocar. Hay diferentes maneras de hacerlo. También yo hago eso, tirar la pintura y poner una cuestión y pasar un rodillo y después levanto y voy a partir de eso empiezo a encontrar cosas. No sé, no hay en realidad algo que resulte mejor para los críticos o para la gente. ¿Sí? El resultado del proceso puede ser cualquier proceso que tenga un buen resultado. Podría ser un pintor onírico, pintor de sueños, viaje, pero involucrado con algunos temas también que aparecen soterradamente, claro, que hay que mirar, buscarlos para